Estamos en una nueva sesión de nuestra semana, la 15ª semana de la cultura digital que estamos organizando aquí en el Laboratorio Aula Multimedia, auspiciado por la Coordinación de Educación Continua y a Distancia, que como ustedes saben, cada trimestre realizamos a cabo con el propósito de difundir cultura digital y entender de qué manera la tecnología ha afectado nuestras vidas profesionales. Bueno, en esta ocasión estamos tenemos aquí como invitado al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es académico de la licenciatura en Ciencias de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor en la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. También ha sido profesor investigador invitado en posgrados de periodismo e investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y sus credenciales académicas, pues él es licenciado en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha realizado estudios de maestría y políticos y sociales en la facultad misma, en la misma facultad. También efectuó estudios de Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En esta ocasión nos trae una ponencia, una conferencia que él denomina cómo usan los twitters, el Twitter, los mexicanos, iba a decir los humanos, ¿verdad? Los mexicanos. La presente ponencia tiene como propósito exponer los resultados del primer estudio nacional de cómo usan Twitter los mexicanos, el cual está integrado por el análisis de 3 partes. Datos demográficos de los usuarios de Twitter, cómo usan el Twitter los mexicanos, el impacto de las fake news en Twitter. Esta investigación busca mostrar el impacto que está teniendo el uso de Twitter en México. Pues Luis Ángel, somos todo oídos aquí para conocer los resultados de este estudio, ¿no? Tenemos aquí una audiencia universitaria ávida de conocerlos. Todo tuyo el auditorio. Pues muchísimas gracias. Para mí nuevamente es un honor estar aquí con ustedes, presentando ahora en esta ocasión este estudio sobre el caso de Twitter. Agradezco muchísimo la invitación y como bien lo señalaban en la presentación, la ponencia lleva por título ¿Cómo usan Twitter los mexicanos? Este estudio lo realizamos en conjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Fue un estudio que se realizó a nivel nacional, el cual contempló a los 32 estados y tuvo una muestra demográfica de 883 cuestionarios que fueron aplicados en todo el país. Básicamente, para iniciar esta plática, me gustaría hablar primero qué es Twitter. Twitter, pues como tal, es una red sociodigital, como muchos de nosotros lo sabemos, que fue fundada en el año 2006. Está, de hecho, por cumplir 15 años de existencia y fue creada en los Estados Unidos, en San Francisco, California. Y básicamente es un sitio o una plataforma digital denominada como microblogger. Es una especie de blog, pero de una forma más corta. De hecho, su creador, Jack Dorsey, mencionó que la idea de crear Twitter se basó principalmente en los mensajes de telégrafo. En ese sentido, tenemos esa característica que tiene esta red sociodigital, que en un inicio, cuando surge, solamente permitía mensajes breves de 140 caracteres. Con el paso del tiempo y con la competencia que hay hoy en día en las redes sociodigitales, pues vemos que básicamente ha ido adquiriendo diferentes herramientas para sus usuarios, que van desde el uso de fotografías, links, videos, transmisiones en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en ese sentido, ¿qué características tiene propias Twitter que lo diferencian de otras redes sociodigitales? Pues la primera es que permite una interacción directa con distintos usuarios, los cuales muchas veces no es necesario que te sigan ni que tú los sigas. Solo lo único que permite en este caso Twitter es que tú estés con una cuenta en esta red sociodigital. La segunda característica que tiene esta red sociodigital es que agiliza la integración de redes
o grupos mediante algo que nosotros hoy conocemos como metadatos, pero básicamente en la configuración de Twitter se conoce mejor como hashtag, que es a partir del uso de este símbolo de gato y las frases o las palabras que nosotros vayamos colocando. Una tercera característica es que da la posibilidad de conocer información de cualquier parte del mundo. Es una red sociodigital que, como bien lo sabemos, al estar en Internet, permite que sus usuarios conozcan cualquier información que estén generándose a lo largo del mundo y que sea publicada por algunos de sus usuarios. Otra característica es que precisamente esta red sociodigital puede emitir un mensaje que puede ser consultado en cualquier momento y con ello rompe todas las barreras del tiempo que estábamos acostumbrados en el anterior esquema de comunicación. Porque básicamente hoy en día vemos, sobre todo en contextos políticos, que muchos mensajes de ciertos actores que están en contiendas electorales o que están en distintas esferas de gobierno, que muchas veces los usuarios o los opositores deciden traer a colación mensajes que habían publicado en el pasado o al inicio de sus andanzas en Twitter y que muchas veces lo traen a colación precisamente para criticar a lo mejor ciertos pensamientos que habían enunciado en esta red social digital y que muchas veces contradicen, digamos, el actuar de esta persona en la actualidad. En ese sentido, también Twitter nos permite entrar, digamos, es un gran atesorador de mensajes en el tiempo y con ello nos permite romper todas estas dinámicas de tiempo. Otra de las características, la quinta básicamente, es que permite a sus usuarios que puedan desarrollar o emitir mensajes en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, esta es una de las características más fuertes de esta red sociodigital, a diferencia de Facebook, a diferencia de Instagram, a diferencia de TikTok o a diferencia de otras redes sociodigitales. Esta red sociodigital se caracteriza por emitir mensajes, como son mensajes cortos, viajan a una velocidad casi de tiempo real. Esto nos permite que a partir de esta característica y más aparte la generación de tendencias o agrupación de personas, pues que esta red sociodigital sea del interés de muchas personas porque te puedes enterar en tiempo real del acontecer de ciertas coyunturas o del acontecer de sucesos que ocurren en cualquier rincón del mundo. En ese sentido, también esta red sociodigital, a diferencia de otras, o igual que otras, permite la construcción de contenido de forma colectiva. El contenido es construido por todos, porque la discusión o la dinámica deliberativa o la dinámica de conversación se da entre todos. No es una cuestión aislada, es una cuestión que básicamente parte de la interacción de todos los usuarios y básicamente ese es un elemento que permite que esta red sociodigital también sea atractiva para muchos usuarios. Una séptima característica que va de la mano con lo que ya dije es precisamente la generación de tendencias. Esta red sociodigital, según la Asociación Mundial de Internet, la ubica como la octava o novena red sociodigital más utilizada en el mundo. Sin embargo, es la principal red sociodigital que mayor impacto tiene. Quiere decir que es la red sociodigital, la número 1, que mayor impacto generan sus contenidos en la esfera pública digital. En ese sentido, por eso muchas estrategias políticas, muchas estrategias mercadológicas o de publicidad inician principalmente en Twitter para después tener como un efecto de onda o un efecto propagador o un efecto dominó, propagarse en las demás redes sociodigitales y por lo tanto en la esfera pública digital. Una octava y última característica que tiene esta red sociodigital es que básicamente con ello, con estas características de mayor velocidad, mayor posibilidad de generación de tendencia y por supuesto una construcción colectiva, permite que básicamente cualquier persona pueda generar contenidos de tendencia. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces muchos actores, muchas personas, al emitir un mensaje o ellos pueden convertirse en centro de tendencia
una red que nos permite romper toda jerarquización. En ese sentido, esta red sociodigital nos explica hoy en día fenómenos como que conocemos en México como las ladies o los lords, que básicamente son personas que muchas veces o no son usuarios como tal de Twitter, o básicamente son usuarios pero no tienen un impacto tan grande y de repente se vuelven tendencia, o son personas que son parte de estos famosos influencers y de repente por un comentario que hacen se vuelven tendencia. En ese sentido, Twitter es una de las redes sociodigitales que permite mayor verticalidad, mayor horizontalidad en el diálogo o la conversación que se esté dando en el espacio público, y con ello, básicamente con estas características, inicio ya el corazón de mi participación. ¿Cómo utilizamos las redes sociodigitales en México, y principalmente cómo utilizamos esta red sociodigital en México? Básicamente la utilizamos de la siguiente forma. Voy a permitirme hacer una proyección nada más para que nos demos cuenta de cómo está el panorama con el mapa. Ahorita están viendo el mapa de la República Mexicana, nada más para que vean precisamente cómo lo utilizan los mexicanos. En este estudio que nosotros realizamos, vemos que la gran mayoría de los usuarios de Twitter se concentran en el centro del país, principalmente en lo que es la capital del país, la Ciudad de México, el estado de Morelos, lo que es Puebla, Tlaxcala, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, vemos también que la principal población que utiliza esta red sociodigital es el género masculino, con el 54%, y en ese sentido vemos también la proporción digamos, el rango de edad. El rango de edad básicamente lo vemos concentrado en personas de los 21 a los 30 años, el 40%. Esto quiere decir que es una red sociodigital meramente de jóvenes, de personas millennials, personas que nacieron a finales del siglo pasado, milenio pasado, y que básicamente hoy en día pues oscilan en un rango de edad de los 21 a los 30 años. Quiere decir que son los denominados nativos digitales, junto con los centennials. Son personas que el Internet ya es parte de su vocabulario, y no más allá de su vocabulario, es parte también de su léxico y de su quehacer diario. En ese sentido, ¿cuál es la vía que utilizan más los mexicanos para acceder a Twitter? Pues el 97% de los entrevistados nos dijo que utilizaba el smartphone o su smartphone para poder conversar, para poder acceder y conversar, por supuesto, en esta red sociodigital, dejando de lado principalmente a las laptops, en una segunda posición con el 33% de los usuarios, y las famosas PCs o computadoras estacionarias. En esta parte es interesante este dato, porque precisamente nos permite ver que esta red sociodigital es usada más en un ambiente desde un dispositivo que es un dispositivo privado. En ese sentido, nosotros nos concentramos, o las personas que utilizan más esta red sociodigital, en el uso de esta red sociodigital a partir de nuestros dispositivos. Con ello, ¿qué quiere decir? Que básicamente los contenidos son generados, la gran mayoría, desde los smartphones. Por ello, esta lámina que ahorita les presento es cómo la utilizamos, qué uso le damos a Twitter. Y vemos que el 67% de los usuarios nos dijo que se informaban. O sea, esta red sociodigital es para el mero uso informativo. Y esto tiene que ver precisamente con la característica que les mencionaba al inicio de mi participación, que una de las características que tiene esta red sociodigital es que la información fluye de manera casi en vivo, o de una manera casi en tiempo real. Esto nos permite que muchas de las personas que usan esta red sociodigital comprender que solamente la utilizan para informarse, a diferencia de otras redes sociodigitales como Facebook, como YouTube, que tienen otras características. Ahora, la segunda opción que dieron los entrevistados sobre el uso que le dan a esta red sociodigital es el retweet.
Estos dos elementos que ahorita que comento nos permiten entender precisamente el debate que hoy tenemos en polarización y el debate que hoy tenemos con la propagación de las fake news que ahorita les voy a explicar. Entonces, tenemos que su principal uso es informar, su segundo es retweet. ¿Cuál es entonces esos retweets? Pues básicamente es el retweet de todas aquellas figuras o líderes de opinión o medios de comunicación o principales políticos o todos aquellos influencers que hoy en día dominan esta red sociodigital. En ese sentido, ¿qué quiere decir este resultado? Que los mexicanos somos más consumidores de información en Twitter que generadores de información. Por eso, a ustedes, cuando abren esta red sociodigital, encuentran casi siempre a los mismos actores cuando empiezan a revisar, digamos, sus diferentes líneas de tiempo para ver cuáles son los comentarios y por lo regular casi siempre son los mismos actores, ya sean periodistas, ya sean líderes de opinión, ya sean políticos o ya sean algunas organizaciones o ONGs. En ese sentido vemos esta parte y en la segunda opción la tercera opción es precisamente publicar tweets. Tenemos hasta la tercera opción, la generación de opiniones, la generación de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de esto, la cuarta opción que quiero destacar es que a partir de lo que nosotros vemos, realizamos comentarios. Por lo regular, entonces, nosotros somos mayores consumidores de información, le damos, la compartimos esa información que nosotros consideramos. A partir de eso, nosotros publicamos, generamos un criterio a partir de la información que nosotros vemos en Twitter y muchas veces, muchos de esos comentarios son a partir de ciertas publicaciones que nosotros consumimos. Ahora, ¿cuál es este elemento que voy a debatir ahorita con ustedes o presentarles? Es que ¿con quién más tenemos interacción? Pues aquí en esta gráfica vemos que el 57% de los entrevistados nos dijo que eran figuras públicas. Dicho de otra forma, debate realmente nosotros tenemos mayor acercamiento pues con los famosos influencers, con los medios de comunicación, con políticos, con líderes de opinión, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las mayores interacciones que tenemos en esta red sociodigital son precisamente con figuras públicas. O sea, el debate lo concentramos a partir de lo que dicen esas figuras públicas y no a partir de otro tipo de interacciones que tenemos con otras personas en esta red sociodigital. Segunda opción que arroja este estudio, precisamente que después de ahí, ¿con quién tenemos más interacción? Pues con nuestros conocidos de la red sociodigital, o sea, con la gente que nos sigue o con la gente que seguimos. Y en una tercera opción es las amistades, que quiere decir personas que sí conocemos de nuestra vida cotidiana o de nuestra vida real y que están presentes en esta red sociodigital. Ahora, esto va de la mano ahora con este otro elemento que les quiero presentar, que es básicamente qué uso le están dando o qué formatos comparten los mexicanos en esta red sociodigital. Pues en primer lugar, pues básicamente es las imágenes, 58%. En ese sentido, como consejo, yo les daría que muchos de ustedes a lo mejor dicen, ¿por qué yo no tengo mis publicaciones no tienen tanto impacto en esta red sociodigital? Pues básicamente porque en primer lugar no incorporamos los elementos que son del mayor interés de los usuarios. Y aquí estamos viendo que uno de los mayores elementos es las imágenes. Entonces, a partir de eso, yo les aconsejaría que varios de sus comentarios o varios de los mensajes que ustedes emitan en esta red sociodigital vayan acompañados de una imagen, seguido de un link y tercero, pues una fotografía. Esto nos permite ver que esta red sociodigital que en un inicio inició como puro mensajería, puros mensajes de texto, ahora ya tiene diferentes recursos que le permiten enriquecer a los usuarios y más allá de eso, permite centrar la atención en elementos más gráficos que, digamos, escritos, que es el caso de las imágenes, las fotografías y, por supuesto, del video. Ahora, vamos a entrar en la tercera etapa o la tercera fase de este estudio, que es precisamente la parte que tiene que ver con la información
cuánto creemos en lo que nos comparte esta red sociodigital y cuánto no creemos. Esto va de la mano del fenómeno de los fake news o la desinformación digital. En el estudio nosotros les preguntábamos que cuánto creían en la información, siendo el número 10 el 100%, y nosotros decidimos colocar el número 1 como el 10%. No encontramos a nadie que nos dijera que creía menos del 10%. Por ello, la tabla solamente considera del 1 al 10. ¿Cuál fue la opción que más presencia tuvo entre las personas que contestaron? Que fue el caso del número 8, con el 32% de los entrevistados dijeron que creían en un valor del 8, que corresponde al 80%. ¿Qué quiere decir? De nosotros, del estudio, de los estudios que hemos realizado de las 5 redes sociodigitales más utilizadas, que son Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y por supuesto YouTube. Esta es la red sociodigital en la que más confían los mexicanos, es en la que más deciden creer en la información que circula en esta red sociodigital. Y esto nosotros lo pusimos porque empezamos, cuando hicimos esta medición, a ver un aumento en la presencia de desinformación digital o fake news en esta red sociodigital. Con ello, también nosotros preguntamos si habían recibido información o desinformación digital o noticias falsas en esta red sociodigital. Y el 71% de los entrevistados nos dijo que sí había recibido información falsa en esta red sociodigital, en Twitter. ¿Qué quiere decir esto? De cada 100 usuarios de Twitter en México, 71 sí ha recibido información falsa. Esto es un dato sumamente grande, porque entonces vemos un escenario nada favorable para el fenómeno, digamos, de la verdad en esta red sociodigital. Y con ello vemos que mucha de la desinformación digital que fluye hoy en día en las redes sociodigitales o en el espacio público digital, pues empieza en esta red sociodigital, porque recordemos que esta red sociodigital es que más rápido genera tendencias en la esfera pública digital, es la red sociodigital que permite que sus usuarios, aunque no estén en esta red o sigan a otros usuarios, puedan ver la información de otros usuarios, y con ello este fenómeno de propagación de las fake news tiene su origen muchas veces en esta red sociodigital. Y si le sumamos que de cada 10 mexicanos, 8 creen ciegamente en la información que circula en esta red sociodigital, pues los efectos de la desinformación digital son enormes. Ahora, nosotros les preguntábamos a los entrevistados quiénes les habían enviado las fake news o las noticias falsas. Y aquí este elemento comprueba todo lo que hoy en día vemos como toda esta desinformación digital que es creada con el interés de posicionar temas en contra de un político o en contra de una persona, en contra de una institución, en contra de un gobierno o en contra de una empresa. ¿Por qué? Porque la principal respuesta que nos dieron los entrevistados fue que la información o la desinformación digital que les había llegado o habían consumido había sido enviada por desconocidos. Esto nos permite ver todo este fenómeno de los famosos bots o de todas aquellas situaciones automatizadas que hoy en día están en boga de todos o en voz de todos, que básicamente tiene su origen en esta situación, que la estrategia de todos estos grupos que generan la desinformación digital, pues tiene como su objetivo iniciar en esta red sociodigital, porque tiene mayor impacto, porque influye a las demás redes sociodigitales y por supuesto porque circula más rápidamente la información a diferencia de otras redes sociodigitales. En ese sentido, nosotros a partir de eso también les preguntábamos por qué creían en esa información falsa, y el 42% de los entrevistados nos dijo que por los encabezados de esa información o por los títulos que acompañaban a esta desinformación digital. En ese sentido, también comprueba que los mexicanos hoy en día solamente leemos los cabezales y con ello compartimos. Recuerdan que les presenté que nosotros nada más a esta red sociodigital, la principal uso que le damos es informarnos
y retuitear o compartir. Y esto va mucho de la mano precisamente de esa parte, que si nosotros nada más leemos los encabezados y nada más leemos los títulos y decidimos informarnos y compartir. Y con ello, con esta parte concluyo esta breve presentación de cómo utilizamos los mexicanos Twitter en esta coyuntura que estamos viviendo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu presentación, Luis. Realmente estamos encantados por los resultados que nos presentas, muy precisos. Un poco nos podrías, fíjate que esa es una de las curiosidades que yo tenía. ¿Cómo es que los mexicanos nos alimentamos de noticias falsas y creemos en ellas? O sea, hace poco estábamos precisamente con otro conferencista, ¿no? Con Manuel, que nos decía, el profesor es el director de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana, y nos decía que Twitter debería ser considerado casi como un espacio en donde, como el baño, como si fuera el baño de un público, de una gasolinera, ¿no? En donde todo el mundo puede poner cualquier cosa y que está más orientado a ser un espacio para expresar tus emociones. Exacto. Y que precisamente por eso es que por ahí las fake news circulan con mayor velocidad. ¿Tú qué piensas de esto? Pues totalmente, porque básicamente, como yo lo decía al inicio de nuestra plática, Twitter puede ser, según ahorita los datos que acaba de publicar la Asociación Mundial de Internet, Twitter está colocada en América como la 9ª red sociodigital más utilizada y en el mundo como la 8ª. Pero hacen un gran paréntesis ahí porque dicen que es la 8ª y la 9ª más usada, pero es la número 1 en mayor impacto de sus contenidos hacia todas las redes sociodigitales. En ese sentido, si vemos que cualquier persona puede platicar o decir lo que quiera en esta red sociodigital, y si a eso le sumamos que muchas de las estrategias que utilizan diferentes consultorías o empresas dedicados a la cuestión de la comunicación política, y que muchas veces hoy en día, a partir del fenómeno que vivimos en el 2016 de Cambridge Analytica, en el cual básicamente a partir de la construcción de desinformación digital muy bien orientada para manipular la opinión o las tendencias en redes sociodigitales, pues vemos que básicamente Twitter pues cumple todas esas funciones. En México, si nosotros nos percatamos, la gran mayoría de los efectos que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, la gran mayoría de la desinformación surgió aquí. Y va de la mano y va encaminada con esta estrategia hoy en día del uso de WhatsApp, porque es otra red sociodigital en la cual nosotros le depositamos mucha fe. ¿Por qué? Porque nos lo comparten familiares, porque nos lo comparten amigos, porque nos lo comparten personas que nosotros conocemos. Y en ese sentido, nosotros no estamos corroborando la información. Y aparte, si a eso le sumamos que en Twitter la información circula de una manera muy rápida y con el famoso fenómeno de subirnos a las tendencias para ser considerados y no entrar a esa famosa, ay, se me fue el nombre, la famosa esfera del silencio. No, es la famosa, sí, pues es la espiral del silencio, ya me acordé. La espiral del silencio, nosotros por no sentirnos excluidos, pues nos subimos a la tendencia, criticamos, juzgamos, generamos puntos de partida, sobre todo en el ámbito de si estamos ahora en una cuestión tan polarizada, con sociedades tan polarizadas en las cuales básicamente nos basamos en un binomio, el debate público en un binomio en el cual es amigo o enemigo, o estás conmigo o estás en mi contra, pues las tendencias hoy en día es eso. Y con la velocidad que digamos está circulando la información en Twitter, pues básicamente la gente, por no sentirse excluidas en esta espiral del silencio, decide comentar sin corroborar, decide opinar más apegada a sus emociones que a su racionalidad. Y ese sentido, esa diferencia que vemos hoy en día, pues le permite básicamente a la gente que construye fake news aprovecharse y construir fake news precisamente basados en esas emotividades o en esas emociones y corroborar todas esas emotividades, y eso nos permite en llegado momento pues decir, ven como si yo tenía razón
este político era un corrupto, o ya ven cómo sus hijos sí eran corruptos y viven del erario, etcétera, etcétera. Y eso nos permite subirnos a tendencias y opinar y no comprobar. ¿Por qué? Porque básicamente esta característica básicamente de las tendencias que posiciona muy bien Twitter, pues permite que todas las personas se suban al tren del famoso meme o mame, en el sentido de que todos nos volvemos expertos de cualquier tema. Recientemente, el 2019, recuerdo que todo mundo era especialista en cuestiones de aeronáutica, porque estaba el debate del aeropuerto internacional, y de repente todos eran especialistas en cuestiones de petroquímica, por la cuestión de la construcción de dos bocas, y de repente todos ya éramos expertos en cuestiones de seguridad, porque estaba ocurriendo lo de Culiacán, etcétera, etcétera. No estamos permitiendo realmente en este debate generar criterio informativo a partir de argumentos, y solamente nos estamos llevando por la tendencia y por las emotividades. Y en ese sentido, las fake news, pues aprovechan muy bien esta red sociodigital. Una última pregunta para no acaparar, pero sí creo que lo hace pertinente porque estamos nosotros concentrados en tratar de estudiar esta coyuntura del COVID-19 y Ujú. entiendo que tú también estudiaste el tema. Y entonces queríamos ver cómo conectas el fenómeno de las fake news con el COVID y particularmente si crees que en realidad las fake news o el origen de las fake news está nuevamente en Twitter, que realmente ahí es donde se origina la infodemia, digamos. Básicamente, las fake news estuvieron presentes en nuestro país desde el 2016. Ya tenemos una gran presencia de fake news en el espacio público digital. Pero con la llegada de las elecciones 2017 y 2018, el fenómeno aumentó. Pero con la llegada todavía de López Obrador, pues se vuelve a ser un fenómeno todavía más en aumento. Y esto va precisamente porque hoy en día este fenómeno de la famosa desinformación digital, o mejor conocida como infodemia, que tiene que ver con esta sobreexposición de información, y que la gran mayoría de esa información no cuenta con los estándares, digamos, o características que corroboren esta información, que construyan argumentos o una lógica argumentativa, y que básicamente se dejen llevar por emotividades y por cuestiones que muchas veces son imprecisas y con ello generan mayor desinformación. El fenómeno del COVID básicamente viene reforzando todo el esquema que hoy tiene Internet, estas características que tiene Internet, que se basa básicamente en el empoderamiento que tienen hoy en día las audiencias o los usuarios, que básicamente antes no tenían tanto empoderamiento básicamente en el modelo de comunicación tradicional, donde básicamente la prensa, la radio y la televisión, ellos generaban las agendas, y decidían cuál era la información más relevante y la menos relevante, o la que ni siquiera figurara. Con ello, con la llegada de Internet y principalmente de las redes sociodigitales, el empoderamiento de los usuarios se vuelve mayor, y empiezan a haber dos cuestiones: la pérdida de credibilidad en esos medios de comunicación tradicionales, porque se les juzga por decir, tú me ocultabas la información, veíamos lo que tú querías, tú me imponías temas, etcétera, etcétera. Y eso también lleva a un debilitamiento también de las instituciones, no solamente del periodismo, en este caso, o de los medios de comunicación, sino también de las instituciones, porque empiezan a surgir famosos líderes antisistema, los cuales traen una narrativa que critica a todo ese andamiaje que se construyó a partir de la llamada mediocracia o de los medios de comunicación tradicionales, y critican a todas esas instituciones, a todas esas personas que forman parte de ese andamiaje. Ahora, traen toda esta narrativa, y con ello muchas de estas narrativas generan mayor fenómeno de polarización, generan mayor fenómeno de posverdad, y esto es el caldo de cultivo perfecto para que en la coyuntura del COVID-19, en la cual básicamente cuando el ser humano por instinto se siente amenazado, desea información. ¿Y quién es
le otorgan información de una manera más rápida las redes sociodigitales y principalmente Twitter. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no pueden competir con la dinámica de los usuarios. Recordemos que una de las características que yo decía de Twitter es que es construcción de todos, es una construcción social. No puede competir ninguna redacción del mundo a la construcción social, porque de aquí que corrobora el periodista, de aquí que recorre a verificar o a contrastar con otras fuentes, redactar la nota y subirla, ya pasó unos 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, que muchas veces la desinformación digital, pues como no busca corroborar, no busca buscar fuentes y solamente dejarse llevar por emotividades, construyen esta información y la dan a conocer. Y en momentos, digamos, como el de coyuntura que estamos viviendo, en la cual pues generan todas estas cargas emotivas de pues cuidado, de riesgo, de ansiedad, pues las fake news es el espacio idóneo. Y con ello vemos que básicamente esta coyuntura que estamos viviendo, pues fue el escenario ideal para dos cuestiones. La construcción de desinformación digital on demand y la construcción de desinformación social. ¿Qué quiere decir? La construcción digital on demand es que hay personas, ya sea políticos o personas económicamente muy fuertes, que contratan los servicios de una agencia, de grupos especializados para generar desinformación digital, o sea, fake news, y a eso hay que sumarle toda la desinformación que siempre ha estado presente en todas aquellas dinámicas que nosotros tenemos. En ese sentido, ¿qué quiere decir esto para pues básicamente Twitter es el espacio idóneo precisamente para difundir desinformación digital en momentos de riesgo. No solamente en momentos coyunturales como las candidaturas, como las elecciones, sino en fenómenos de riesgo. Recordemos lo que ocurrió en México precisamente cuando el sismo del 2017, que también fue un fenómeno similar al que estamos viviendo, porque estábamos amenazados ante un riesgo latente y en ese sentido, pues surgió mucha desinformación digital. No sé si contesté la pregunta, Mauricio. No, cómo no, con mucha precisión. Yo creo que establece esta conexión, como estos momentos de crisis son los que permiten que la gente reaccione más visceralmente, y Twitter está disponible para que esta víscera y toda esta visión emocional se esparza, y pues es el caldo de cultivo. Definitivamente creo que nos has aclarado muy bien este vínculo que hay entre el fenómeno coronavirus y el fenómeno fake news. Y ahora quisiera que, si el auditorio está en disposición, que, pues, que dialogaran con Luis, que yo creo que es muy pertinente dada la línea de investigación que ustedes han estado desarrollando en las últimas semanas. ¿Cómo ven, chicos? Yo tengo, bueno, un comentario y una pregunta que va asociada con este. Que bueno, desde una perspectiva como idealista, por llamarle de alguna forma, uno hubiera esperado que este tipo de redes sociales pues nos sirvieran para hacer intercambio de ideas, para ver distintos puntos de vista y todo esto, pero muchas veces yo creo que todos en algún momento nos ha pasado de que interactuamos únicamente con personas afines a nuestras propias ideas y se termina haciendo lo que algunos le han llamado como una cámara de ecos, porque únicamente son multitudes de usuarios que terminan debatiendo un único punto de vista y únicamente refuerzan esa perspectiva, ¿no? Entonces, pues estas comunidades ya no salen de ese punto de vista y realmente no hay un debate que esperaríamos, ¿no? Entonces, mi pregunta es si cree que las redes sociales deberían de promover un entorno, digamos, más sano o más propicio para el intercambio de ideas. Bueno, la pregunta para mí, si es idealista, definitivamente. Que lo hagan, no creo. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con algo que se llama economía comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una industria que genera ganancias multimillonarias y que básicamente esos algoritmos que básicamente se basan en el famoso echo chambers o cámara de eco, están asociados precisamente bajo una característica conductista. ¿Qué quiere decir? Que las personas que crean estas redes sociodigitales las crean con un afán de que nosotros recibamos el estímulo que nosotros deseamos.
Por ponerte un ejemplo, el algoritmo de Facebook solamente te permite que tú veas 50 personas de todos tus amigos. Puedes tener 2,000, 3,000 o hasta 5,000, que es lo que te permite en una cuenta ordinaria, y solamente tienes conversación con 50 personas. ¿Pero por qué con 50 personas? Porque son las personas a las cuales comparten tu punto de vista, tienen afinidad a ciertos temas, no solamente viscerales en el sentido como digamos de entretenimiento, sino que el algoritmo de Facebook también está hecho para que tengas afinidades en temas coyunturales o, mejor dicho, ideológicos, políticos, religiosos, y temas que son, digamos, difíciles de tratar en diferentes espacios, digamos, de convivencia. En ese sentido, eso nos permite ver una realidad muy bien hecha a modo. ¿Qué quiere decir? Una realidad que esté hecha a nuestros gustos, a nuestras orientaciones, y por eso se nos vuelve tan adictivo esta situación de ingresar todo el tiempo o más si la información la tenemos tan al alcance como nuestro smartphone. Recordemos en lo que les presentaba yo en esta presentación, de los resultados de esta investigación, que el 97% de los mexicanos accede a esta red sociodigital que es Twitter por medio del smartphone, y esto es para todas las redes sociodigitales, no solamente para esta. ¿Qué quiere decir? Que le apostaron también los desarrolladores de estas redes sociodigitales a que la información viaje con nosotros, que la información esté al alcance de nosotros y que muchas veces se genere fenómenos en los cuales a partir del conductismo y a partir de la cámara de eco, que básicamente estemos viendo la realidad que nosotros queremos ver. Y al ver esa realidad, nos olvidamos de las realidades que están ocurriendo. En ese sentido, varios teóricos que se han dedicado al estudio precisamente de esta famosa efecto de la cámara de eco, dicen que básicamente lo que vienen a hacer las redes sociodigitales es crear o pulverizar la realidad que teníamos o estábamos acostumbrados en el modelo de comunicación anterior. La pulverizan y cada quien tiene realidades distintas, y al tener realidades distintas, pues tiene, pues lógicamente, comentarios distintos, tiene gustos distintos, pero el problema es cuando se juntan todos esos gustos que muchas veces chocan, o muchas veces son afectivos, o sea, se atraen, pues básicamente lo único que provocan son escenarios de mayor éncono o de mayor polarización, y con ello básicamente la deliberación en estas redes sociodigitales es casi meramente imposible. ¿Por qué es imposible? Porque al existir realidades distintas, nadie va a compartir entonces en llegado momento una realidad homogénea o una realidad coyuntural o una realidad mayoritaria. En ese sentido, por eso, básicamente, vemos que el fenómeno de la polarización que actualmente estamos viviendo y el fenómeno de la construcción del debate público digital, pues básicamente se esté perdiendo, y aquel, digamos, elemento que en llegado momento se pensaba que Internet nos iba a permitir democratizar no solamente los flujos informativos y los flujos comunicativos, sino que también nos iba a permitir mayor discusión y mayor generación de argumentos al tener mayor información, pues está viniendo abajo. Porque básicamente yo lo resumo de esta forma. Es que nosotros hoy en día nos informamos a la hora que queremos, desde el lugar que nosotros queremos, y no solamente eso, sino que nosotros hoy en día creemos en la información que nosotros creemos. Y básicamente eso está provocando tantas discusiones hoy en día en las esferas públicas digital, no solamente de Twitter, sino de todas las demás redes sociodigitales. No sé si respondí, Octavio. Sí, gracias. Mira, la verdad es que yo estoy muy entusiasmado con tu estudio. Yo siento que es precisamente lo que tenemos que estar haciendo realmente, investigando el comportamiento de los nuevos medios, precisamente para poder generar espacios de reflexión sobre todo este fenómeno que nos está pues enfermando, diríamos, ¿no? O sea, hay toda una dimensión psicológica que no sé si tú la has estado estudiando, pero la enfermedad mental que deriva esta
información falsa, una de las preguntas que nos estamos haciendo precisamente en el grupo es cómo afecta, ¿no? La psique de los mexicanos el estar expuesto constantemente a esta información falsa. Ujú. Tú nos dices que en realidad parece que los hace sentir bien, que no necesariamente los hace sentir mal, pero luego por otro lado, mundos completamente encapsulados genera estas discusiones, esta falta de entendimiento, esta incomunicación, ¿no? Y en esa medida, pues más bien nos aísla y el aislamiento también provoca una serie de afecciones psicológicas que ahora todos los jóvenes están precisamente padeciendo. ¿Tú qué piensas de estos fenómenos psicológicos que se derivan del consumo de la información falsa? Pues básicamente tenemos dos momentos. Uno, cuando la información falsa corrobora tu forma de ver el mundo, y cuando corrobora el mundo, pues te genera felicidad. Básicamente, digamos, nosotros medimos eso en nuestro estudio del COVID-19, que básicamente hubo gente que nos contestó que al momento que recibía información falsa sobre que los agentes de mayor propagación en nuestro país eran los médicos, y que esos médicos eran los culpables, digamos, de la muerte de muchas personas para sacarnos el líquido de las rodillas, pues generaba satisfacción, o sea, generaba alegría. Pero por otra parte, cuando eran desmentidos esa realidad, pues generaba enojo y generaba frustración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la famosa desinformación digital o lo que son los fake news en estas redes sociodigitales está generando dos momentos de los usuarios. Por una parte, corrobora tu forma de pensar. Y hay gente que ya se queda con esa forma de pensar y dice, ah, sí, ya te demostramos que sí existe el COVID, porque ya se enfermó una gente cercana a ti o ya perdiste a alguien, etcétera. Pero aún así esta gente dice, no, yo no uso cubrebocas, yo no me lavo las manos, yo no tomo sana distancia. ¿Por qué? Porque a mí me dice Internet que justamente, y las redes sociodigitales, que esto nada más es porque las empresas están lucrando, las farmacéuticas, porque el gobierno es el que nos quiere manipular, etcétera, etcétera. En ese sentido vemos dos vertientes. La primera, la gente cree y al creer pues genera, digamos, cierta alegría, cierto entusiasmo. De hecho, lo medimos nosotros en este estudio, la parte de la emotividad que generan la información del COVID-19, principalmente lo que es la desinformación digital o las fake news. Había el polo de que generaba mucha satisfacción, pero también había el polo de que básicamente es un polo que sabe de la existencia del COVID-19, sabe de los riesgos que genera el COVID-19, y al momento que consumía información falsa, pues básicamente le generaba mayor ansiedad, le generaba mayor enojo, mayor estado de depresión, y uno muy interesante que es estados de odio o de rencor. Y en ese sentido vemos los dos polos a raíz, digamos, de la famosa desinformación digital. ¿Qué quiere decir esto? Que la desinformación digital, yo lo he dicho en muchos lugares, es un problema que se está volviendo un problema de salud pública, porque por una parte te puede generar estados de mucha alegría y entusiasmo, y por eso sales a partir de que te dice un presidente que la forma de evitar enfermarte del COVID-19 es a partir de ingerir Lysol o ingerir blanqueador, y sales muy alegre y dices, ah, el presidente me lo dijo, es una figura pública que yo le creo, deposito toda mi creencia, yo me bebo el cloro o me bebo el Lysol y pues termino en el hospital. Pero antes de ese proceso, tú generas una gran generación de dopamina, que es la hormona de la felicidad. En ese sentido, vemos esa parte, pero yo estoy, digamos, poniendo ejemplos de cierto riesgo que puede correr la gente, pero hay otros fake news que corroboran pues, formas de ver esa realidad, que va en el caso de los médicos. Por eso México, yo he sostenido en varios espacios académicos y en varios espacios noticiosos que, ¿por qué los países con mayor presencia de fake news en el mundo, que son Turquía en primer lugar, segundo lugar México, tercer lugar Brasil y cuarto lugar Estados Unidos? ¿Por qué estos países son precisamente donde más agreden a los médicos? Pues porque básicamente son los lugares donde más presencia tiene la desinformación digital o los fake news. Y no solamente mayor presencia, sino que lo consumen los usuarios.
¿Esto qué deriva? Pues que básicamente la gente sienta satisfacción al momento de consumir esta información y corrobora su forma de ver el mundo, pero también vuelvo a la cuestión de la salud pública. ¿Qué pasa cuando estas personas, que pueden ser poquitas, creen esa forma de ver el mundo y empiezan a propagarse, que se vuelve una pandemia? O sea, es un virus. La desinformación digital lo debemos de considerar también como un virus. ¿Qué pasa cuando se lo empiezas a compartir a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros del trabajo, de la escuela, etcétera? Vemos que esto se empieza a propagar y en ese sentido, pues vemos que básicamente empiezan a creerlo y por eso hay tantas agresiones en contra del personal médico. O básicamente, como ocurrió en España, que sale un actor popular y dice, pues es que las antenas de 5G provocan la propagación del COVID-19. Muchas personas salen y empiezan a destruir las antenas que muchas veces ni siquiera eran propias del 5G porque no habían llegado, en el caso de México, no han llegado el 5G, pero como lo dijo, digamos, Miguel Bosé, pues se lo creen y le genera satisfacción y piensan que ellos están haciendo una cruzada a favor de la sociedad al destruir una antena de 5G o que más básicamente es una antena de 3G, de 2G o de 4G. En ese sentido, para concluir esta pregunta que me hace, doctor, pues básicamente las fake news está en dos polos. Por una parte genera satisfacción, pero por otra parte no genera satisfacción, porque básicamente en cuadros, digamos, de aislamiento, pues generan mayor depresión, mayor ansiedad. Y vamos a verlo así, en España, que vivieron un confinamiento obligatorio, no como el mexicano, aumentaron los casos de suicidio durante el confinamiento y también aumentaron los fenómenos de agresiones, de violencia familiar, que es también un fenómeno que en México también es corriente, que aumenta también en el confinamiento del COVID-19. No sé Interesante, Luis. si contesté la pregunta. No, la verdad es que nos estás dando una cátedra sobre estos temas.